Cuando leemos esta historia, Jacob lucha con el ángel en Peniel, en Génesis 32, tenemos que conocer muy bien el contexto y lo que ha venido sucediendo y qué ha pasado para que Jacob llegue a este momento, antes de que empecemos a estudiar la historia. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de Jacob, mencionábamos de que Jacob, en primer lugar, tenía un mellizo, un hermano, que se llama Esaú. Entonces, desde antes de nacer, Esaú y Jacob, en el vientre de su madre, peleaban. Y la palabra nos dice de que peleaban tanto que había una gran preocupación en su madre, porque se pensaba que iba a perder a los bebés, porque dice que los bebés literalmente peleaban en su vientre. Más adelante el Señor le reveló a esta madre y a su padre, Isaac, que lo que pasaba aquí es que habían dos pueblos divididos, que habían dos descendencias que iban a confrontarse por los siglos de los siglos. Pero cuando estudiamos la vida de Jacob, desde que era joven, era muy astuto. Él tenía esta mala intención siempre de conseguir las cosas por las buenas o por las malas. Él era alguien muy, muy fuerte de carácter en ese sentido. Al punto tal que, como estudiamos el domingo antepasado, él robó la primogenitura de su hermano, de Esaú. Se aprovechó del hambre, de la necesidad, del cansancio que tenía su hermano para comprarle su primogenitura. De esta misma manera, posteriormente, su madre ve este problema, Esaú lo quiere matar, como aprendimos, y le dice, y habla con el padre de Jacob, y le dice, tenemos que hacer algo al respecto, mandemos a nuestro hijo a aquel pueblo lejano donde viven unos primos tuyos, para evitar que Esaú lo mate, porque le robó todo, le robó literalmente todo lo que tenía Esaú, le quitó todo lo que tenía y lo que iba a hacer de él. Entonces, en este trayecto llegamos a la historia que estudiamos el domingo antepasado, donde vemos el arrepentimiento de Jacob, un arrepentimiento producto de un sueño, de una gran revelación que el Señor le demostró a Jacob precisamente lo que él era. Y esto vino acompañado de un gran sentimentalismo, al punto tal de que durmió toda la noche con una roca en la cabeza y pasó una noche muy incómoda, y en la mañana ungió esta piedra que sabemos que representa a Jesucristo, y se vio conmovido y hizo aquel acto y aquel voto al Señor, y le prometió darle todo el 10% de todos sus ingresos, de sus bienes, de sus utilidades. Y él continúa su trayecto a la parte más difícil, que era cuando tenía que subir la montaña para volver a bajar y descender a la ciudad a la que iba. Pero cuando llega a esta ciudad, volvemos a ver que Jacob no ha sido del todo cambiado. Tomó una decisión que era muy importante. Se dio cuenta de lo que él era y la necesidad que tenía de Jesús. Pero cuando vamos a esta historia, vamos a ver algo muy importante. Cuando Jacob estaba muy pronto, muy cerca de llegar a esta ciudad, que era, por decirlo así, la promesa del Señor a su vida, que era la completa satisfacción, el completo entendimiento de Dios para poder ser un verdadero, como hoy en día diríamos, un verdadero cristiano. Él tiene esta historia que nos revela mucho a nosotros. Entonces vamos a ir a la Biblia en Génesis 32, 22 al 30. Así que acompáñenme con sus Biblias. Dice, Jacob lucha con el ángel de Peniel. Versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vemos entonces la situación de la que viene Jacob.
para poder entender aún mejor lo que está pasando y por qué pasa eso, vámonos un poquito antes de esto. Cuando Jacob huye hacia esta ciudad que dijimos y llega, Jacob conoce a este hombre que se llama Labán, que se quiere convertir en su suegro. Labán tiene 2 hijas. Tiene a Raquel y tiene a Lea. Y viene Jacob y se enamora de gran manera de Raquel, que era su hija menor. Se enamora, locamente enamorada. Entonces viene Labán y se aprovecha de él. Y le dice, ok, si querés a mi hija te la doy, si trabajas 7 años para mí. Entonces viene Jacob y dice, yo la amo demasiado. Y trabaja los 7 años por la hija de Labán. Después de los 7 años, en la noche de bodas, porque lo que se acostumbraba es que se daba a la mujer casi oculta entre prendas, y se le daba en la noche para su noche matrimonial. En la mañana siguiente, el gran susto de Jacob es que no es Rebeca. Que no es Rebeca, es Lea, la hermana mayor, pero él amaba a la hermana menor. Entonces va donde su suegro y le dice, me timaste, me diste a la hija que no era, me prometiste que me ibas a dar a la hija que yo amaba si trabajaba 7 años por ti. Entonces viene Labán y le dice, tranquilo, no te enojes, trabaja otros 7 años y te voy a dar a la otra. Y viene Jacob y por el gran amor que tenía, lo hace. Y pasan estos 7 años y al fin Jacob tiene el amor de su vida, pero ahora le falta algo, no tiene dinero, no tiene con qué mantenerlos, entonces está viviendo como de lo que el suegro le da. Entonces viene el suegro y le hace un trato. Mira, si trabajas 6 años más por mí, te voy a dar, vamos a ver, de todos los corderos que yo tengo, cuando tengan un bebé, los que no salgan manchados son tuyos. Los que salgan manchados, son tuyos. Y los que salgan bonitos, buenos, son míos. La viveza del hombre es que todos los corderos eran limpios. Entonces la lógica indicaba que no iban a salir manchados. Si usted tiene un cordero blanco y lo mezcla con una hembra blanca, no tiene sentido que salgan manchados, ¿verdad? Pero vino Jacob y dijo, este me ha tenido aquí, ¿cuántos años? Vamos a ver. No, esta sí me la va a pagar. Si pude con Esaú, si pude con mi papá, si pude con un montón de pueblos antes, ¿cómo no voy a poder con este señor viejo? Entonces vino y hizo unas tácticas ahí medio raras y pintó corderos y hizo fusiones para que las combinaciones salieran diferentes. Y entonces el Señor después de un tiempo se va dando cuenta que todos los corderos están siendo para Jacob, porque los mezclaba, como los llevaba a pastar y cosas por el estilo, los mezclaba con otros. Y de esa manera se hizo rico, robándole al suegro. Sucede entonces que el suegro se da cuenta, se enoja, pero Jacob le dice, no, es que vos te las tiras de vivo, yo también. Y se lleva ese gran encontronazo con su suegro. Dice Jacob, si me quedo aquí, este hombre me va a matar, porque lo estoy haciendo pobre a costa de yo haciéndome rico, con su dinero, con su ganado. Entonces toma una decisión y le dice a sus 2 esposas, van a tomar todo lo que tienen, nos vamos a preparar y nos vamos a ir. Nos tratamos de aquí. No podemos quedarnos acá. Eso sería arriesgar todo lo que tengo y todo lo que he ganado y todo lo que he trabajado, que era robado. Vemos que le robó todo a su padre, todo a su hermano, todo a su suegro y sigue con este proceso de obtener las cosas a su modo. Ahora, Jacob era bendecido. En teoría sí, tenía grandes riquezas, tenía 2 mujeres, tenía sirvientes y todas estas cosas. ¿Pero a costa de qué? Continúa la historia entonces y viene Jacob y se va, huye. Y Labán se da cuenta por uno de sus siervos y se va a toda velocidad y los encuentra en un cierto lugar. Y Labán está totalmente decepcionado, está molesto porque esto simboliza un robo no solo a él, sino que la descendencia de Jacob, que al final es descendencia de Labán también por el lado de sus hijas, va a tener que pagar el precio de eso que Jacob ha venido haciendo y él lo sabe. Entonces decide, bueno, por amor a mis hijas lo que voy a hacer mejor es llegar a un arreglo con Jacob. Ok, quédate con todo eso, esa riqueza vana, tarde o temprano te va a traer aflicción. Y hagamos un voto como para legalizar y dejar más o menos claro de que eso es tuyo ahora y no quede como este problema entre la gente que murmura y va a decir que vos sos rico a costa de que me robaste a mí. Mejor que digan que sos rico porque yo te ayudé. Arreglémoslo por temas de familia. Y pasa esto. Y viene Jacob y tiene aquella gran riqueza y tiene cabros y tiene camellos y tiene sus esposas y tiene criadas.
Y cuando tiene a sus mujeres, hay un gran problema. Y vayamos al versículo 22, cuando comienza la historia de Jacob lucha con el ángel en Peniel. Dice el versículo 22, y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Esto nos da una gran revelación en cuanto a la situación en la que se encontraba Jacob. Miren, en primer lugar dice que era de noche. Si ustedes se ponen a pensar, alguien que anda cabras, camellos, vacas, todo este tipo de cosas, no va a viajar en la noche. Por ladrones, por los animales salvajes que pueden devorar las cabras. O sea, no era lógico transportarse de noche. Y es que Jacob tenía un gran problema. Su riqueza no era lícita. Su riqueza era mal vista por las personas porque sabían la procedencia. Era como el caso de Lázaro, el cobrador de impuestos, que era el más rico de la ciudad, pero todo el mundo lo odiaba porque se había hecho rico robándole a los pobres de sus impuestos. O sea, ¿de qué servía tener todas las capacidades económicas que tenía Jacob si esto simbolizaba perder a su hermano, perder a su madre, perder a su padre, perder a su suegro, perder todo? Y tener el amor de una de sus esposas por compromiso. Mientras haya dinero, mientras hayan cabras, mientras esté todo económicamente bien, te voy a amar. O sea, ¿de qué sirve tener todo eso? Entonces miremos en primer lugar, la historia nos relata de que Jacob está transportándose de noche. Esto no solo es peligroso, esto es tonto. Porque imagínense ustedes que se vayan a caminar al desierto a la sabana africana de noche y vaya con un montón de cabritos por donde saben que viven leones. Y de noche. O sea, es ilógico, eso es arriesgado. Pero Jacob no pensaba en sus cabritos, no pensaba en sus esposas, en sus hijos. Eso no le interesaba. Le interesaba su riqueza y la preservación de la misma. Y entre más rápido llegáramos a aquel lugar, mejor, porque mi riqueza nadie me la va a tocar. Eso era para Jacob, la urgencia que tenía de llegar al otro lado. Entonces miren la actitud de Jacob. Él supuestamente se había arrepentido, había aceptado su condición y había ungido esta roca que era Cristo. O sea, había aceptado su pecado y sabía que tenía una gran necesidad del Señor, pero eso se había quedado en un plano de momento, por decirlo así, de sentimiento. Estaba conmovido por este sueño y la revelación, pero vemos cómo esta historia nos va relatando y nos va demostrando el verdadero corazón de Jacob, que aún le faltaba algo, que aún le faltaba el compromiso, convertir ese sentimiento en vida, en verdad, transformarlo en realidad, en constancia. Va de noche. Después nos dice que tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. El vado de Jaboc era un pequeño riachuelo que iba entre el mar Muerto y el mar de Galilea. Y esto muchas veces se utilizaba como un símbolo de moverse de muerte a vida. Obviamente el mar Muerto, o sea, por algo se llama el mar Muerto. O sea, no hay vida, no hay peces, no se puede pescar, o sea, no sirve para nada. O sea, no se puede beber. Mientras que el mar de Galilea, incluso en los relatos cuando Jesucristo caminó en esta tierra, vemos muchas veces, en muchas ocasiones, ocurrieron grandes milagros en este mar de Galilea. Y a lo que quiero llegar es que esta es una realidad que nos demuestra intrínsecamente la palabra. Que Jacob va de noche de un punto muerto a un punto de vida, sin darse cuenta, por la necesidad que tenía de pasar por ese lugar. Entonces vemos esto. Dice que él lleva todo lo que tenía. Y las primeras cosas que llevaba eran sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Ahora ustedes pueden decir, qué bien que tenía dos mujeres en ese entonces y 2 siervas y tantos hijos, qué bendición. Pero les voy a ser sincero, a mi criterio, para este momento, estas posesiones y estas personas cercanas a Jacob no eran de bendición, eran de maldición, eran de tormento para él. Por ejemplo, dentro de sus 2 mujeres, que eran hermanas, había una gran competencia para ver quién le daba más hijos a Jacob. Y el gran problema que tenía Rebeca, que era la más amada por Jacob, y pónganse en el plano de la otra hermana, de Lea, que también es su esposa, pero saber que a usted no la ama. Él ama a la menor, y sí quiere y se ha esforzado por Lea, pero a quien ama es la pequeña, y la pequeña es estéril, no le puede dar hijos. Entonces, aquí comienzan los tropiezos de Jacob, porque viene esta mujer y le dice, como no puedo tener hijos contigo,
ten hijos con mi sierva, para que ella me dé descendencia. Y así comienza la historia. Y después puede tener hijos y es una competencia entre ella y su hermana, y después su hermana ya no puede tener hijos, Lea. Entonces le dice lo mismo, bueno, como aquella hizo eso con la sierva, entonces vos también, y ahora tenés hijos con mi sierva, y que sean como míos. Y viene lo mismo. Otra vez sucede lo mismo, hay una gran competencia, una voracidad en esta familia, o sea, no pueden disfrutar sus bienes, se tienen que mover de noche, andan como vándalos, ocultando lo que tienen, o sea, no pueden disfrutar, no pueden estar en un lugar viviendo con estabilidad. Y a pesar de que son los ricos de la tierra en este momento, no lo están disfrutando, están viajando de noche. Gran miedo, imagino yo. Pasemos al versículo 23. Dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Imagínense. O sea, pónganse en los pies en estos tiempos. Si ustedes son el hombre y llevan ganado, llevan todas estas cosas y ven que hay un río, lo lógico sería pasar primero para ver que los animales, que los niños, que las siervas van a poder pasar, todas estas cosas, ¿verdad? Pero viene Jacob y dice, los tomó pues e hizo pasar. O sea, los obligó a pasar. Les dijo, bueno, pasen, sigan. No era un buen líder, no era un guía. Y vamos a ver qué pasa entonces. Fíjense en el 23. En la última parte dice, y a todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Cuando se nos dice que hizo pasar todas estas cosas, todo lo que tenía por este arroyo, esto da un gran reflejo de su actitud, de su forma de pensar, de conducirse. A él no le interesaban, como le digo, la preservación, el bienestar de su familia, de sus bienes. Lo que le importaba era la cantidad de dinero y el poder adquisitivo que tenía. Esto era lo importante, por cómo lo había conseguido, cuándo. Sí lo había conseguido, robando, matando. Sigamos al versículo 24, que dice, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Es decir, pasan todos sus bienes, pasan sus cabras, pasan su familia, y dice que un hombre sale y empieza a pelear con Jacob y empiezan a luchar. Empiezan a luchar en ese momento cuando todas sus cosas, todas sus posesiones están al otro lado del río. Y miren qué importante es lo que se nos dice aquí, que dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Si se recuerdan al inicio, dice que iban de noche. El alba ya es cuando está empezando a salir los primeros destellos de luz en la mañana, cuando no ha salido el sol todavía. Pero ya podemos ver los primeros así como que se va poniendo más claro el cielo. Ese es el alba. Y dice que estuvo, imagínense, desde la noche, toda la noche, hasta que estaba amaneciendo, peleando con este hombre, con este desconocido. Y miren el 24, cuando dice, se quedó Jacob solo. Es que Jacob siempre había estado solo. Espiritualmente, él, como persona, siempre había estado solo. Él confiaba en su poder adquisitivo, en su bienestar económico, en lo que tenía y lo que podía hacer por su astucia, por el engaño que hacía una tras otra vez a familiares, no familiares, a los de su pueblo y a los de afuera. Y aquí viene algo sumamente importante. Y vamos al versículo 25, que dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba. Imagínense qué fuerza, qué tenacidad, pero también qué perseverancia la que tenía Jacob para luchar desde la noche hasta el amanecer con este desconocido. O sea, imagínense cuántas horas pudieron haber estado forcejeando, tirándose al piso, cayendo encima, un puñetazo y aquel relajo por horas. Y yo sinceramente siempre he creído que Jacob lo que tenía miedo es que este hombre venía a robarle sus bienes. Sinceramente, eso es lo que, cuando estudiamos la vida de Jacob, eso es lo que a mí me da. Que posiblemente él no estaba defendiendo a sus esposas o a sus hijos, estaba defendiendo sus bienes, sus cabras, el oro que traía, todas estas cosas, estas posesiones valiosas. Entonces miren lo que sucede en el 25. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él,
Es decir, el varón dijo, este tipo no se deja, este tipo no se cansa. Pero llevémoslo al punto espiritual, y lo que siempre les digo, ¿cómo me está hablando el Señor mediante esta historia? Vamos a ver un poco más adelante que quién era, que más adelante se nos dice, y en el título de la historia se nos dice que es el ángel de Jehová, que más adelante y por el contexto bíblico que también hemos estudiado, sabemos que es Jesucristo mismo, que incluso Jesucristo casi fue apedreado en una ocasión cuando dijo que él estaba incluso antes que Abraham y Jacob, y los conoció. Y la gente se enojó y dijeron, ¿cómo es posible que vos digas que conociste a Jacob y a Abraham si ellos vivieron hace miles de años? Porque él dijo, antes de que ellos fueran, yo soy. Y antes de llegar a ese punto, quiero ver algo muy importante en este versículo 25. Que dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó. No dice lastimó o sacó su cuchillo y se lo metió en el muslo. Dice tocó. O sea, con este varón que estuvo peleando, Jacob, me imagino, era vigoroso, era un tanto fuerte para estar aguantando tantas horas. Pero pregúntense, si Jacob era tan fuerte y pudo estar tantas horas peleando con este hombre, ¿por qué el hombre solo vino y dice, tocó el muslo, el encaje del muslo? Y dice, literalmente, descoyuntó el muslo, es decir, lo zafó, le quedó inservible. Y para que ustedes tengan una idea, este es uno de los músculos más fuertes del cuerpo humano. Es de los más grandes también. Muslo. Y dice después, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. No dice mientras luchaban, mientras los dos peleaban. Dice mientras él luchaba. En otras palabras, el varón de Dios todo el tiempo pudo haber, o sea, desde que llegó pudo haberlo destruido, si hubiera querido, y no lo hizo. Permitió la persistencia, permitió esa constancia de Jacob, pero ¿hasta qué punto es tenacidad tener esta mentalidad? Pues depende. Y vamos a ver por qué. Fíjense en algo, en el 25, cuando cuando la palabra dice, y el varón vio que no podía con él. Llevémoslo al plano espiritual para nosotros. Muchas veces nosotros queremos contender con el Señor. Por ejemplo, darle un ejemplo, cuando oramos y nosotros casi que le estamos exigiendo al Señor o cosas por el estilo, o nuestra oración tal vez no fue contestada como nosotros queríamos o pensábamos, y nosotros ponemos en el plano como, Señor, me fallaste. Señor, no apareciste. Señor, ¿y la sanidad? Señor, ¿y la salvación para esta persona? Ajá, y entonces, y luchamos con Él. Pero muchas veces lo que el Señor quiere es que nosotros le cedamos, que nosotros seamos conscientes que para Él basta solo tocarnos para demostrarnos la fragilidad que tenemos. Y eso es lo que el ángel del Señor le quería revelar a Jacob. Vos podés tener la fuerza que querás, los bienes que querás, podés tener el nombre que querás, pero vos sos un débil. ¿Qué le demostró el ángel después de todas estas horas de estar forcejeando y solo vino él y le tocó el muslo y con eso fue suficiente para terminar la pelea y dejarlo casi inválido? Solo tocarlo. Le demostró que él no era nadie. Le demostró que era nada más que un simple farsante, un ladrón, un mentiroso, un impostor que fingía ser fuerte, que fingía saber de negocios con las cabras y todas estas cosas. Era un farsante, era un nadie. Era alguien que confiaba en sus riquezas, que confiaba en su capacidad para hacer negocios, para engañar a las personas. Eso es lo que era Jacob. Y Jacob se da cuenta de eso. Nuevamente, así como cuando vemos la historia del sueño. Jacob se vuelve a percatar, es cierto. Esto es lo que me ha revelado nuevamente el Señor. Como que no aprendió la lección y le toca aprender por las malas. Y miren lo que sigue. Vamos al versículo 26. Dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahora, imagínense que ustedes van caminando por la calle, en la peatonal, y viene una persona, un determinado sujeto, y aparece enfrente suyo y les pega un puñetazo.
y vienen y ustedes caen al piso y él se tira encima de ustedes para golpearlos, pero ustedes se defienden y se intentan cubrir la cara y empiezan a pelear y viene la policía y los separa y después ustedes le dicen, bendíceme. No tendría sentido, ¿verdad? O sea, no lo harían. Pero ¿cuál es la lógica dentro de esto? Que Jacob se dio cuenta de con quién estaba peleando. Jacob sabía que no era un hombre cualquiera. Por eso más adelante dice, respecto al nombre que le pone al lugar, que vio cara a cara a Dios y no murió. Entonces miren esto que importante. Jacob se da cuenta después de que le destruyen el muslo, o sea que va a quedar inválido de por vida, no va a poder caminar normal. E imagínense en esos tiempos cuando no habían carros, no habían buses, que tenían que caminar todas estas distancias. Pónganse a pensar también, esto pasa antes de que amanezca, cuando está empezando a salir las primeras luces del día. Y tenía Jacob un gran trayecto por delante, por caminar, por proteger a sus animales, a las personas, a las riquezas. ¿Cómo lo va a hacer si ahora está herido de la pierna? Cuando va a tener que cojear, va a tener que usar un bastón o lo que sea. Pero miren esto que importante. En el versículo 26 Jacob le responde al ángel y le dice, no te dejaré si no me bendices. Y le vuelvo a preguntar, ¿ustedes le pedirían que lo bendiga a una persona que los ha atacado, que les ha hecho daño? No, ¿verdad? No tiene sentido. Pero ¿qué pasa en esta ocasión? Que Jacob se ha dado cuenta de con quién está peleando y se ha dado cuenta de quién es él en realidad. Vamos entonces al versículo 27. Y antes de entrar a este versículo, quiero que volvamos a retomar la idea del termómetro y el termostato. Y es que en la vida como cristianos, nosotros tenemos dos opciones. ¿Somos un termostato o somos un termómetro? Ya dependerá del punto de vista de cuál es bueno, cuál es mejor, lo que sea. Pero pónganse a pensar, como el tema de la felicidad o el gozo. Escuchaba en un mensaje también que hace esta referencia, estas dos ideas que les menciono, que decían, muchas veces como cristianos, nosotros vamos a estar gozosos, felices, como el termómetro. Es decir, si las circunstancias están bien, si el ambiente está cálido, yo estoy feliz. Ahora, si la temperatura está baja y hay frío y el termómetro me marca bajo, entonces yo estoy triste. Pero es que la vida es una ruleta y sube y baja y es una montaña rusa. No. Ahora, si somos como el gozo y permitimos que el Señor ponga esa temperatura que Él quiere, es decir, ese nivel, nosotros nos adaptamos a Él, no Él a nosotros. O sea, el cuarto no va a exigir la temperatura, no da la temperatura, sino es el termostato, cambia la temperatura del lugar. El termómetro no, el termómetro solo acepta la realidad y dependiendo del calor o el frío, eso es lo que marca. Tomen ese día en cuenta porque falta un ejemplo más. Y vamos ahora al versículo 27. Tomando todo en cuenta lo que hemos visto, la actitud de Jacob y cómo a raíz de que ese muslo le ha sido destruido de por vida y dañado para siempre, que eso va a ser un recordatorio de por vida para él de lo que él es, lo que ha sido y lo que ha sido su vida anterior, miremos lo que viene. Recordemos, no es una persona con quien está hablando Jacob, es con Jesucristo mismo. Y miren esto que importante. Como les había mencionado el domingo antepasado, el nombre Jacob, literalmente significa suplantador. Y estoy seguro que suplantador no se refiere a algo bueno. Estamos claros que es un hombre nefasto, malo, o sea, es pésimo, un delincuente, un ladrón. Pero miren esto que importante. Cuando el varón le pregunta a Jacob quién es decir, cuál es su nombre, Jacob revela su identidad, le dice, soy un Jacob, soy un suplantador, eso soy, lo admito. Entonces ven como el cambio de modalidad en cuanto a la forma de hablar y de actuar de Jacob. Jacob responde con su nombre, revelando su identidad, revelando quién es, revelando lo que ha sido todo este tiempo. Miren esto entonces. En el versículo 28 dice lo siguiente. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El nombre Israel, para los que no lo saben, literalmente significa el que lucha con Dios.
Ahora les pregunto, históricamente, bíblicamente, ¿Israel ha sido un pueblo que honra al Señor, que ha sido obediente, o ha sido un pueblo suplantador, un pueblo que desobedece una y otra vez, un pueblo que se ha hecho rico muchas veces, espiritualmente no, pero físicamente robándole a otros pueblos y cosas por el estilo? Y les pregunto nuevamente, Israel, que literalmente significa el que lucha con Dios, ¿ha sido una lucha constante para el Señor? Claro, por eso la palabra nos demuestra que su iglesia, que es Israel espiritualmente, que nosotros somos parte de lo que confesamos y hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, que vamos a ser perfeccionados y vamos a poder ser esta iglesia, esta esposa que puede estar en la presencia de Dios hasta que Él regrese. O sea que hasta en este momento somos eso, luchamos con Dios. Seamos sinceros, aún el que quiere someterse a Dios, lucha con Dios. Porque para nosotros el ceder es difícil. Para nosotros el demostrar lo que verdaderamente somos y decirle, Señor, es cierto, soy un suplantador, es muchas veces difícil. Es sumamente complicado. Y miren esto, en la parte B del versículo 28 dice que le iba a llamar a Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Me pregunto, ¿pero qué tan cierto era que Jacob había vencido? A mí hasta en cierto grado siento que hay hasta un tono de burla en esto. Porque sí, Jacob había vencido. Venció a su papá, a su hermano, a su tío, venció a otros pueblos aledaños, al padre de sus esposas. A ellos venció y a cuenta de ellos hizo rico. ¿Qué tan bendición puede ser esto? Y eso es lo que el Señor también nos está revelando. Porque no le está diciendo tanto en un tono como, venciste a los hombres y a Dios, por eso sos Israel. Le está diciendo, venciste a Dios, a los hombres, entre comillas, y por eso te llaman. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos, que por eso nosotros somos parte del pueblo de Israel espiritualmente. No porque somos mejores que los demás, o porque pecamos menos, o porque escuchamos esta música, o no pecamos de esta manera, sino que somos conscientes que eso es lo que somos. Un pueblo que hemos sido suplantadores, que esa es nuestra realidad, que eso es lo que somos. Y que todo lo que tenemos y podemos tener no es por nuestro mérito, porque el Señor ha tenido gracia de nosotros, su misericordia nos ha alcanzado. Y eso es lo que el Señor nos quiere recordar cuando nos dice que somos el pueblo escogido, que somos su esposa, todas estas cosas, que no estamos listos ni lo vamos a estar hasta que Él vuelva. Que claro, tenemos que perseverar en su palabra, en sus mandamientos, en obediencia, pero no vamos a estar listos porque no tenemos la capacidad, porque somos Jacob, somos suplantadores, eso es lo que hemos sido. Y el Señor no le interesa gente perfecta, no quiere cristianos sin tacha, que nunca se han equivocado, que nunca han hablado con una tonalidad pesada, o que nunca han bebido, o han fornicado. O sea, esos son productos del testimonio y una vida de obediencia al Señor, claro. Pero lo que el Señor quiere es que en primer lugar, así como Jacob, reconozcamos lo que somos. Porque si ustedes recuerdan, en la historia pasada, a Jacob se le olvidó algo muy importante, reconocer lo que era. Sí, dijo, Señor, te necesito, Señor, me has revelado este sueño, me estás prometiendo descendencia y todas estas bendiciones. Pero se le olvidó decirle, Señor, esto es lo que soy, perdóname y ayúdame, porque te necesito. Se le olvidó eso y se emocionó. Vamos al versículo 29. Dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Podríamos decir que hasta, qué malo el varón que Jacob le dio su nombre, le reveló su identidad, y cómo él ¿qué le costaba darle el nombre? Y es que aquí faltaba algo. Aún Jacob no se había terminado de someter al Señor. Él no podía conocer la identidad de Jesús. Es como una persona que en un momento de sentimentalismo acepta al Señor o se arrepiente de sus pecados. No por eso ya conoció al Hijo de Jesús. No. Conocemos a Jesús mediante el descubrimiento de su palabra, de una vida en comunión, de crecer en Él. Así conocemos a Jesús. Mientras tanto, solo sabemos que hay un varón que está aquí, que nos está forcejeando, que nos está llamando, que en cualquier momento nos puede demostrar si nosotros nos sometemos, cuando lo dejamos
ganar a Dios para que nos revele quién somos de verdad y Él pueda darnos su identidad. Es decir, así como Jacob le mostró su identidad, Él nos pueda mostrar su identidad a nosotros. Eso es lo importante de esta sección. Que aún más adelante en la historia vamos a ver cómo Jacob llega a conocer la identidad de Dios mismo. Mientras tanto, el arrepentimiento de Jacob, lo que el Señor le había revelado aún no había sido completo. Jacob aún no había sido perfeccionado en ese sentido. Aún le faltaba mucho camino por recorrer. Es por ello que el ángel, el varón del Señor que se nos habla acá, no le da su identidad. Y vamos a ver cómo concuerda con lo siguiente. Y hay un punto importante antes de llegar al versículo 30. Y es que, si se recuerdan, aparte de que Jacob en Betel, donde hizo todo este proceso con el sueño y la roca y la unción y el voto de Jacob a Dios, Jacob no se arrepintió. Jacob nunca se arrepintió con Dios. Y eso era clave, porque en este momento aún no se ha arrepentido todavía. El Señor ya le demostró en muchas ocasiones, pero esto es como lo físico, lo que le va a recordar, ese muslo que no lo va a dejar caminar bien, es lo que le va a recordar de por vida quién es Él y quién le hizo eso. ¿Qué? Vamos al último versículo, el versículo 30, que dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Les decía, nuevamente se nos da esta ilustración clara. Este lugar que Jacob llamó Peniel significa literalmente el rostro de Dios. Eso significa Peniel, el rostro de Dios, y así nombra a este lugar donde ocurrieron estos hechos. Pero miren esto que importante, porque Jacob dice, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Imagínense, Jacob estuvo peleando toda la noche, forcejeando con este hombre toda la noche, y no se dio cuenta de con quién estaba luchando, con quién estaba forcejeando y peleando, hasta en la mañana que le tocó el muslo y lo dejó inválido de esta pierna. Hasta entonces no se dio cuenta. Y así puede pasar la vida de un cristiano o de alguien que ha creído o ha escuchado del Señor, que no ha habido verdadero arrepentimiento en su vida. Pudimos haber estado tan cerca de Dios toda la vida. Él estuvo aquí enfrente de nosotros, buscándonos, pidiéndonos, llamándonos la atención, haciéndonos saber: aquí estoy yo dispuesto a que vivas para mí, a que conozcas mi identidad. Pero si nosotros no nos dejamos vencer, nos decimos: Señor, tienes razón, quiero dejar de pelear contigo. O sea, revélame tu identidad. Tú sabes quién soy y mi condición de suplantador. Aquí llegamos entonces con toda esta ilustración y cómo el Señor nos habla por medio de esta palabra. Abramos los ojos. Una vida de un verdadero cristiano se ve reflejado en su testimonio, en su vida de comunión con los hermanos, con Cristo, con su familia, etc. Y también la palabra nos enseña que mediante las obras, es decir, las cosas que hace para el Señor, no para presumir o para tener un currículum espiritual, sino lo que ha alcanzado por medio de la gracia del Señor. Nuevas almas o apoyo en la comunidad espiritual, etc. El Señor nos hace una llamada y nos dice, así como a Jacob: ¿cuál es tu identidad? Si en este momento, supongamos que fuera el día del juicio, y pudiéramos darle todo lo que hemos hecho, todo lo que somos por el Señor, nuestro corazón, nuestra alma, etc., y se la pudiéramos poner aquí enfrente, ¿qué estaríamos dándole a Él? ¿Cuánto estaríamos dándole a Él? ¿Qué? ¿En qué condiciones? Y pregunta más importante, cuando le diéramos esto, el Señor nos diría su identidad. Y ustedes le dirían: soy tal persona y esto es lo que tengo para ti, Señor. El Señor nos diría: no te conozco. ¿Quién sos? ¿Has escuchado de mí, lo más seguro, por la iglesia o alguna canción o lo que quieras? No conozco, no sé quién sos. Y así como dice la palabra, nos dirá: hacedores de maldad, apartados de mí, nunca os conocí. Y ahí se acabó todo, y no nos engañemos. No se trata de que yo he escuchado del Señor, o he oído, o mi mamá, o mi abuela, o una prima, o un amigo en la escuela, en la iglesia, han hablado de Jesús, y yo sí creo que sé bastante de Jesús, cosas por el estilo. No, pero Él me conoce a mí. O sea, lo he conocido personalmente como para que Él, cuando yo le diga cuál es tu nombre, me diga: soy Jesucristo, tu Salvador. A eso tenemos que llegar a reflexionar, hermano.
Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día, por esta enseñanza. Te bendecimos y te damos la gloria, Señor, porque tu misericordia nos alcanza día con día, Señor. Tu gracia se desborda en nuestras vidas para rectificar, Señor, en todo aquello que no hemos estado bien, oh Señor, o en cualquier condición que nos encontremos, así como Jacob, Padre Santo, que no te agrade, Señor. Una condición por medio de la cual no podemos ser utilizados en verdad, en vida, Señor, en ti. Queremos ser buenos siervos, Señor. Queremos ser servidores fieles de tu palabra, Señor, obedientes, Señor, para poder traer fruto que permanece en ti, Señor, en tu nombre, para honrarte y para glorificarte con nuestras acciones, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.